Quiero invitarlo a que ahí en su Biblia busque este pasaje, Filipenses 2:9, versos del 9 al 11. ¿Sabe ese pasaje? Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a ese nombre que es sobre todo nombre? Ese nombre que ha sido exaltado en lo sumo. El nombre de Jesús, mi Rey. ¿Sabe? Yo creo que todos nosotros tenemos un nombre. Creo que a todos se nos ha dado un nombre. Es más, Dios en algún momento le dijo a Adán que nombrara todo lo que había ahí en el paraíso. Y Adán hizo su tarea y empezó a nombrar todos los animales, empezó a nombrar todo lo que había ahí en el paraíso, ¿sabe? Y el nombre o los nombres a partir de ahí han servido para identificarnos a cada uno de nosotros. Han servido para identificar las personas. Usted sabe que esto es una silla porque se llama silla y la identifica su nombre. Así como a cada uno de nosotros nuestros padres nos dieron un nombre. Pero en el antiguo hebreo, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo no solo utilizaba los nombres para identificar a una persona, sino también que los usaba, o cuando los nombraban, tenían en cuenta algo que podían declarar sobre la vida de aquella persona o de aquel hijo que acababa de nacer. Por ejemplo, Abraham. ¿Sabe? Abraham, su nombre era Abraham. Y un día Dios le dijo: no va a ser más tu nombre Abraham, sino que te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y se lo dice en un momento de la vida de Abraham en donde no tenía ni siquiera hijos. Es más, donde sabía que su esposa no le podía dar hijos. Pero Dios estaba haciendo una declaración sobre la vida de Abraham, diciéndole: tú vas a ser padre de multitudes. Aun cuando en ese momento no lo estuviera viendo, iba a ser padre de multitudes. O si avanzamos un poquito más, encuentra usted a José. ¿Sabe? José, el soñador José, es un nombre bastante común hoy en día. Y José, el nombre de José, viene porque su esposa, su madre Raquel, en algún momento de la historia veía que su hermana Lea, que era también esposa de Jacob, tenía hijos y le daba hijos y hijas a su esposo, y ella no podía darle hijos. Y entonces dice la escritura en Génesis que Dios se acordó de Raquel y le concebió tener un hijo. Y cuando aquel niño nace, ella dice: su nombre va a ser José. Pero quiero que lo lea conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 30, verso 22. Porque la madre, aparte de colocarle el nombre,
el nombre tenía un significado. Y dice Génesis 30:22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. El nombre de José significa: Jehová me añadirá otro hijo. ¿A qué voy con esto? ¿Sabe? Cada vez que las personas llamaban a José, estaban declarando: Jehová le va a añadir otro hijo. Cada que una persona llamaba: José, ven acá, estaba diciendo: Raquel va a tener otro hijo. Así como cada vez que llamaban a Abraham, estaban diciendo: él es padre de multitudes. Pero sabe, hay un nombre que incluso es un poco más polémico. Polémico porque hay dos versiones sobre ese nombre, y es el nombre de Jacob. Muchas personas dicen que Jacob significa engañador. El significado del nombre de Jacob es sostenido de Dios, o sostenido del talón. Eso significa el nombre de Jacob. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento del nacimiento de Jacob, dice la historia, dice la Biblia, que él nació agarrado del tobillo de Esaú, y la madre le colocó Jacob. Y por eso tiene esos dos significados: sostenido del tobillo. Pero en otra, esa misma frase en el hebreo también se podía traducir como sostenido por Dios. Y si hubo una persona a la que Dios sostuvo todo el tiempo, fue a ese Jacob. ¿Sabe? Jacob salió un día de su casa porque había tenido un conflicto, sin nada en sus bolsillos, con una bendición de la primogenitura que le dio su padre, pero sin un peso, sin nada que tener, sin un lugar siquiera donde llegar. Pero cuando Dios es quien te sostiene, te sostiene. Y sabe, llegó, cuando empieza usted, continúa leyendo la historia de José, se da cuenta de que hubo un Dios que lo sostuvo, de que hubo un Dios que todo lo que José hacía, lo que Jacob hacía, lo prosperaba. De que hubo un Dios que donde llegó a trabajar, que empezó, él llegó sin nada a la casa de Labán y terminó o salió de ese lugar siendo rico. Jehová lo sostenía. Es más, si se va más adelante, hay una época en la historia en donde empiezan a pasar 7 años de sequía absoluta, pero Jehová lo sostuvo durante esos 7 años. Jehová sostuvo también a Jacob. El nombre no es simplemente para identificar a una persona. Un nombre también te sirve para declarar un propósito en una persona, para declarar lo que esa vida va a llegar a significar para los que están a su alrededor. Esa costumbre nosotros la hemos ido perdiendo. Es más, ahorita le colocamos el nombre a nuestros hijos según lo que esté de moda, según el artista que esté más famoso en el momento. Por ejemplo, ahorita lo que está más de moda es el Kobe. Entonces ahora los niños se llaman Kobe Alejandro. Y así, según la imaginación va dando. Pero sabes, cuando tú te enteras de la importancia que tiene un nombre, las cosas empiezan a cambiar. La forma en que llamamos lo que queremos identificar cambia. Por ejemplo, yo hasta estos días me enteré de qué significaba mi nombre.
porque nunca le había prestado atención al tema, no me había tomado la tarea de buscar siquiera. Y estudiando este tema acerca del nombre de Jesús, que he titulado el mensaje de hoy, el nombre de Jesús, y viendo lo importante que era un nombre, me puse a buscar y dice que el significado de Jonathan es ungido por Dios. Pero yo le pregunté a mi mamá por qué me colocaron Jonathan y me dijo, es que en ese momento estaban dando una novela y entonces el protagonista se llamaba Jonathan Mauricio, y tómelo, ese era para mí. Pero detrás del nombre hubo un trasfondo, hubo una historia que ni mi mamá ni yo sabíamos. ¿Sabe? Yo no sé qué significa el nombre de cada uno de ustedes. Si puede buscarlo, búsquelo. Y otro día me cuenta si va con lo que hoy Dios ha hecho con su vida, con el propósito o el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes. Pero sabe, es tan importante esto de los nombres que hasta Dios se tomó la tarea de buscar el nombre adecuado para Jesús, para su Hijo. Dios se tomó el trabajo de que el nombre de Jesús no fuera el del artista más famoso que había en el momento, sino que fuera un nombre que tuviera un propósito, que fuera un nombre que tuviera una declaración. Es más, en la actualidad, si yo le menciono un nombre, usted de una lo va a asociar con algo. Por ejemplo, si yo le digo Lionel Messi, ¿en qué piensa? Fútbol. Pero ¿qué pasa si yo le digo Hitler? Guerra, masacre. O por ejemplo, Michael Jackson, música, pop. Los nombres nos llevan de una a pensar en una u otra cosa. Pero ¿qué pasa si yo le digo Jesús? ¿Qué viene a su corazón si le digo Jesús? ¿Qué viene a nuestro espíritu, a nuestra alma, si mencionamos el nombre de Jesús? Porque saben, no fue un nombre al azar. Dice la Biblia que un ángel se le apareció a José. Evangelio según San Mateo. Y aquel ángel le dijo a José: no temas en recibir a María por mujer, porque lo que ella tiene en el vientre es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Le dijo, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre de Jesús significa Jehová es ayuda o Jehová es salvación. Entonces, cada que las personas, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús, el mismo José o la gente que vivía alrededor de Jesús y lo llamaba Jesús, le estaba diciendo: Salvador, mi ayuda. Tú eres mi Salvador, tú eres mi ayuda.
Y como les decía, este es el nombre en el cual quiero centrar la enseñanza en la mañana de hoy. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ese nombre que ahorita cantó y recantó. El nombre de Jesús. Porque sabe, ese mismo Jesús nos dio, a ver, voy a usar un término legal. Hay una carta que se utiliza legalmente que se llama poder. Es una carta que, si usted la firma, le está dando precisamente eso, poder a la persona que posee esa carta para que use su nombre o para que haga cosas en nombre suyo, más bien. Por ejemplo, si yo le diera un poder a alguno de ustedes total sobre mis bienes, sobre todas mis cosas, usted podría tomar mi chequera, ir al banco y sacar el dinero que quisiera, porque usted tiene un poder en su mano. O podría ir y vender la casa, vender el carro, porque le estoy otorgando un poder para que usted haga con mis bienes, con mis cosas, lo que usted considere necesario. Y sabe, algo así hizo Jesús con nosotros. Nos dio un poder para usar su nombre. Dice Juan 16:24. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe? Jesús nos otorgó eso que legalmente se llama poder para usar su nombre. Y su nombre significaba ayuda o salvación. ¿Saben? En otras palabras, lo que quiero decirle es que usted tiene en sus manos el nombre, la facultad de utilizar el nombre de Jesús para llevar salvación o ayuda a todo el que lo necesita. Y hay una historia que a mí me encanta, y es en la que vamos a estudiar esa mañana, que se encuentra en el libro de Hechos, de un personaje que sí que supo usar el nombre de Jesús, que sí que pudo entender ese poder que Jesús nos dio al dejarnos su nombre. Es más, a ese personaje en Hechos 3, Jesús hasta le había cambiado el nombre, y fue Simón, a quien Jesús luego llamó Pedro. Y lo llamó Pedro haciéndole también una declaración, diciéndole: porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús había entendido, tenía claro lo importante de los nombres, y le dio ese nombre a Simón, Pedro. Y aquí en Hechos 3 aparece Pedro al lado de Juan, diciendo: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosnas a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado
los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Me encanta esta historia. Y hay dos cosas que quiero resaltar en esta historia. La primera de ellas es el valor que para Pedro tenía el nombre de Jesús. ¿Sabe? Pedro le fue muy claro a este señor lisiado y utilizó unas palabras que hasta nosotros hemos vuelto famosas y las usamos. Ay, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe? Ahí hay mucho más allá que una simple frase bonita. ¿Sabe? Pedro le estaba diciendo a este señor: hey, ¿sabes? A mí no me importa lo que yo no tengo. A mí no me importa lo que yo no tengo, porque hay una cosa que sé que sí tengo: el nombre de Jesús. ¿Sabe? Creo que a nosotros se nos ha olvidado eso, esa importancia de ese nombre, y gastamos más nuestro tiempo pensando en lo que no tenemos, en lo que es tuyo, en lo que te pertenece, en lo que te han otorgado, en lo que te han dado. El nombre de Jesús. Pedro sabía que lo que no tenía, pues no lo tenía. No, sencillo, eso no hay lío. El problema lo ponemos nosotros, que lo que no tenemos, no lo tenemos, pero seguimos luchando para ver si nos mortificamos la vida por lo que no tenemos. ¿Sabe? A veces pensamos más en lo que no tenemos que disfrutar lo que tenemos. A veces gastamos más tiempo pensando y tratando de conseguir algo que no tenemos, que ese tiempo lo perdemos en vez de disfrutar lo que ahora tienes. ¿Y sabes qué tienes? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Se te dio un poder para que lo puedas usar cuando quieras, para que lo puedas usar cuando lo necesites. Pero sabes, hemos perdido a veces tanto el valor en el nombre de Jesús, la importancia que tiene el nombre de Jesús, que lo hemos vuelto hasta frases comunes. ¿Sabe? Nos pasa algo y decimos: ay, Jesús. ¿Sabes por qué ha perdido valor en este tiempo para nosotros? Un nombre que está por encima de todo, por encima de los cielos, por encima de la tierra, por encima de lo que está debajo de la tierra. Un nombre que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pero que tiene ya tan poca importancia para nosotros.
que lo usamos en cualquier momento y para cualquier cosa, que lo usamos para quejarnos como para lo que necesitemos, cabe bien. Pedro conocía la importancia de ese nombre. Pedro sabía lo que ese nombre era capaz de hacer. Por eso esa frase para aquel lisiado: no tengo plata ni oro, pero tengo algo que es más valioso. Estaba diciendo ahí: tengo algo que es más valioso que la plata y que el oro. ¿Sabe? 40 años llevaba este tipo al lado de la puerta La Hermosa pidiendo limosna. Cualquier cantidad de dinero había podido recibir ese hombre. 40 años pidiendo limosna al lado de la puerta La Hermosa. Pedro quería algo más que darle lo que todo el mundo le daba. Y sabe, le decía que Jesús le colocó a Pedro porque sobre él iba a edificar la iglesia. En este pasaje, Pedro representa a la iglesia. Pedro lo representa a usted. Pedro me representa a mí como iglesia. Y las cosas que hizo Pedro, como iglesia nosotros debemos aprender a hacerlas. 1, darle ese valor al nombre de Jesús. Ponerlo por encima de cualquier cosa en nuestras vidas. Pero también Pedro hizo algo. Pedro le dijo a aquel señor: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero Pedro le tocó correr o llegar hasta donde estaba aquel señor y ayudarlo a levantar. Y dice la historia que cuando Pedro lo ayuda a levantar, fue cuando el milagro sucedió en la vida, en el cuerpo de aquel hombre. Fue ahí cuando sus extremidades se fortalecieron y pudo saltar de un brinco. ¿Sabe? Como iglesia, a veces nos quedamos solamente en pronunciar el nombre de Jesús. Pero es necesario, junto con esa pronunciación de aquel nombre que es sobre todo nombre, extender la mano y levantar. Es necesario extender la mano y ayudar a levantar a las personas. Porque sabe, aquel hombre llevaba 40 años en la puerta. Es decir, no podía entrar. No sabía, no conocía lo que había detrás de esa puerta. ¿Y sabe qué había detrás de esa puerta? Era el lugar donde las personas se reunían para alabar, orar y adorar a Dios. ¿Sabe? Usted no tiene ni idea cuántas personas están esperando porque usted le dé la mano para levantarlos, para llevarlos a aquel lugar donde nunca han podido ir en sus vidas. ¿Sabe? Hay gente que ha soñado con estar dentro de lo que había detrás de esa puerta. Ese viernes nos sucedió algo y fue que estábamos ensayando y de repente todos vimos una cara ahí asomada en la puerta del otro lado del espejo. Y era un muchacho. Era un chico que me senté a hablar con él y me contó algo de su vida y me decía: llevo mucho tiempo en la droga, pero pasé por aquí y escuché
lo que estaban cantando y me tuve que quedar ahí viendo, oyendo desde afuera. Y me dice, ya yo había pasado antes. Y ese día que pasé, yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a salir de esto. Y volteé a mirar y vi el letrero de la iglesia. Me dice, logré ver a Iglesia Cristiana Cuadrangular, Dulce Refugio. Y me dije, esto no puede ser casualidad. Y me dijo, él me decía, porque no puede ser casualidad, porque yo estaba pidiéndole en ese preciso momento algo a Dios, y cuando levanto mi mirada lo que veo es ese letrero. Pero estaba cerrado, intenté averiguar los horarios y me dijeron que por todo el tema del COVID no estaban habiendo servicios. Pero hoy pasé y escuché y solo quise asomarme y ustedes me invitaron a entrar. Luego nos despedimos, él se fue y me escribe en la noche, me escribe más tarde diciéndome, ¿sabes? No hay una mejor cosa que sentir la presencia de Dios. Ese muchacho tuvo la oportunidad de cruzar la puerta y pudo vivir lo que nosotros quizás hasta ya a veces ni importancia le damos porque tenemos vía libre para estar aquí. Y él me escribió con esa cosa en la misma noche, diciéndome esas palabras. No sabes lo que se siente disfrutar la presencia de Dios. ¿Sabe? No era un domingo, no era un servicio, simplemente estábamos aquí ensayando, adorando a Dios. En medio de un ensayo, aquel lisiado llevaba 40 años sin poder entrar a la presencia de Dios. Pero alguien que conocía lo importante del nombre de Jesús lo ayudó a levantarse. No solo a levantarse, dice que entró con ellos, alabando y adorando a Dios. Primera vez que aquel lisiado entraba a ese lugar. Y sabe, todo el mundo en ese lugar se enteró de lo que él estaba viviendo, de lo que a él le estaba pasando. Solo porque alguien le dio el valor que tiene el nombre de Jesús. Solo porque un tal Pedro supo valorar el nombre de Jesús. Y sabe, ese nombre a usted y a mí nos da una facultad para hacer ciertas cosas que quiero nombrarles rápidamente. La primera de ellas es que el nombre de Jesús, como lo dice su nombre, nos trae salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Era Pedro estando ante el concilio. Sanidad. El nombre de Jesús trae sanidad. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Victoria sobre las fuerzas enemigas. Y esto lo hacía
por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y una cuarta, lo que vivió aquel lisiado: acceso al Padre. 40 años sin acceso al Padre. Alguien que supo usar el nombre de Jesús lo llevó frente a frente al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe? Hay muchas más, pero estas 4 me parecieron importantes conocer, que conozcamos, que sepamos. Porque sabe, la importancia del nombre de Jesús no va en cómo mencionas el nombre. En alguna época, yo no sé qué tiempo tenga usted de estar en el evangelio, pero alguna vez alguien me dijo: no, es que para que los demonios salgan tienes que decir el nombre de Jesús completo. Tiene que ser Jesucristo de Nazaret. ¿Sabes que esto no se trata de si dices el nombre completo? Esto se trata de la importancia que tiene ese nombre para ti, del valor que tú le has dado a ese nombre en tu vida. Otros dicen no, que había que decirlo era en hebreo, que es Yeshua. En inglés si quieres. Si te lo sabes en francés, dale. Es la importancia que tiene el nombre para ti. Es el valor que tiene el nombre de Jesús en nuestras vidas. Lo que hace que las personas sean salvas, que sean sanas, que sean libres y que tengan acceso al Padre. Es más, muchas de nuestras oraciones no son respondidas porque ese nombre no tiene valor. Y mira, si el acceso al Padre lo da el nombre de Jesús y ese nombre no tiene valor para ti, tú no tienes acceso al Padre. Porque todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dijo Jesús. Pero si el nombre no tiene importancia para ti, puedes estar como un loro repitiendo el nombre de Jesús en el idioma que tú quieras, pero no va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Así que ahora vuelvo a preguntarte: ¿qué pasa en tu vida cuando te digo Jesús? ¿Qué sucede en tu corazón cuando te mencionan el nombre de Jesús? ¿Qué efecto hay en ti cuando se menciona el nombre de Jesús? Porque eso determina el valor que tiene ese nombre para ti. ¿Es un nombre más o realmente te importa? ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde estás? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí en el lugar donde estamos? Sabes, hay un nombre que es sobre todo nombre: el nombre de Jesús. Hay un nombre sobre el cual toda rodilla tiene que doblarse, y es el nombre de Jesús. Un nombre que sobrepasa todo.
Un nombre que está por encima en los cielos, por encima en la tierra, incluso debajo de la tierra. Y es un nombre que hasta los demonios respetan ese nombre. Y sabes, a veces lo respetan más que nosotros mismos. Le dices a un demonio, vete en el nombre de Jesús, y ese demonio se va. ¿Para qué lo estás usando tú? ¿Qué representa para ti ese nombre? Para Pedro era lo más importante, era lo más valioso que había en su vida. El nombre de Jesús. Pedro lo dejó ver en sus cartas, en sus historias, en Hechos de los Apóstoles. La importancia del nombre de Jesús. Hermoso nombre. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy tengo una sola cosa por pedirte. Ayúdanos a valorar ese nombre que es sobre todo nombre, a darle el lugar que se merece en nuestras vidas, a darle el lugar que se merece en nuestros corazones, Señor, a ponerlo por encima de todo en mi vida, Señor. Que sea más importante que el oro y que la plata. Que sea más importante que lo que yo no tengo, Señor, y que lo que tengo. Pero que pueda tener claro que tú, Jesús, estás por encima de todo. Padre, sana cuando mencionemos tu nombre. Liberta cuando mencionemos tu nombre. Salva cuando mencionemos tu nombre. Devuelve acceso al Padre cuando usemos tu nombre, Señor. El nombre de Jesús, mi Rey.